Primero que nada, mi agradecimiento a todos ustedes por querer compartir una serie de reflexiones sobre estos temas. La verdad que me sorprende la cantidad de gente interesada. No creí que generara tanta expectativa el tema aduanero. El hecho de separar toda una mañana y sobre todo a esta altura del año, la verdad que es digno de agradecimiento. En segundo lugar, queremos agradecer también especialmente a la gente de Thomson y de la ley. Lo personalizamos simplemente en Elizabeth y Manuel, pero sabemos que hubo mucha gente colaborando con todo esto, en parte para que ustedes pudieran estar acá y para que toda la infraestructura que tenemos en este momento para poder compartir con ustedes estas reflexiones esté funcionando de la mejor manera. La idea que nosotros tenemos es separar esto en tres grandes núcleos temáticos. ¿Ah? Uno que tiene que ver con la adaptación que hay que hacer del CAROU en base a la reglamentación que se dictó. Ustedes saben que se dictaron 4 decretos en marzo del año pasado, 96, 97, 98 y 99, que encara el tema sobre determinados puntos muy específicos. El primero tiene que ver sustancialmente con el Estatuto de Despachantes de Aduanas, regula una serie de situaciones que se habían generado, sobre todo de problemas que se habían generado en la práctica, como el artículo, el que se refiere al artículo 21 de la incompatibilidad, problema que aparentemente se laudó de la mejor manera, y también alguna referencia a lo que es el régimen sancionatorio. El otro decreto es el 97, si no me acuerdo mal, es el que refiere a las zonas francas. Es un decreto que, como vamos a ver, sin tocar la... Sí. Está perfecto. Sin modificar en absoluto, ni expresa ni tácitamente la ley de zona franca, sí algunos artículos de la reglamentación, genera una serie de controversias hasta el punto que fue impugnado por una cantidad importante de operadores y hoy se está sustanciando esa oposición en la vía correspondiente. El decreto 98 que va a analizar con mucho mayor detalle el doctor Varela, refiere a la incorporación de una serie de instrumentos que a nivel internacional ya eran aceptados como una de las mejores prácticas en materia aduanera, que sin embargo acá lo único que había era una referencia en algunos casos a través de decretos muy antiguos, de la década del 30, del 40, del siglo pasado, y que lo que busca es justamente ayornar eso y dotar a las pymes, y a las pymes exportadoras en especial, de una serie de instrumentos que le permita, ante los imprevistos, como puede ser la devolución de mercadería, la anulación de determinados negocios, etcétera, no tener una carga adicional, sobre todo desde el punto de vista tributario, y eventualmente una contingencia sancionatoria, depende cómo se llega a interpretarla, o cómo se interpretaba las normas en relación a esas situaciones, solucionarlas de ese modo. Queda ahí algún punto controversial que no fue tampoco contemplado por la reglamentación, pero en rasgos generales, yo creo, Andrés la va a analizar, pero creo que es una buena incorporación. En cuarto lugar, el tema de los depósitos, el decreto 99, que reguló el régimen, ahora es el régimen de depósito aduanero, y contempla, bajo ese régimen de depósito aduanero, tanto los depósitos intraportuarios o aerointraportuarios, por un lado, como los depósitos extraportuarios que ahora llama depósitos aduaneros privados, que en realidad eran todos privados. Y introduce, como vamos a ver, una modificación, yo creo que acá sí es sustancial, sobre todo desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista jurídico, que no tiene ninguna peculiaridad, pero es la extensión a
el plazo de 2 años de la posibilidad de retener la mercadería dentro del depósito, ¿ah? Cuando inicialmente en el viejo decreto 526 del 2001 eran 6 meses, después el 216 en el 2006 se extendió 1 año y ahora se extiende a 2 años. Eso, te digo, desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna peculiaridad, pero sí en el ámbito comercial, digamos que ha generado algún run lógico, porque forma parte, los depósitos aduaneros particulares forman parte del menú logístico que tiene hoy un operador para trabajar en Uruguay, y evidentemente la extensión del plazo de permanencia de la mercadería a 2 años genera una competitividad mayor, le genera una competitividad mayor, en el ámbito comercial a este tipo de depósitos que no tienen las restricciones o los costos iniciales que tienen otro tipo de instrumentos similares, ¿no? Como puede ser el pago del canon en el caso de las zonas francas o en el puerto, que incluso hay que licitarlos, etcétera. Es bastante más gravoso a priori, por lo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha generado algún run, como les decía, sobre todo en el ámbito comercial. Bien, en el segundo núcleo temático, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de analizar, como les decía, la segunda parte de esos decretos, el que tiene que ver con sustitución, etcétera. ¿Ah? Y después vamos a ver aspectos tributarios del código nuevo. Y en ambos casos, lo que nos pareció más interesante y más rico desde el punto de vista con lo que se pueden ir ustedes de acá, es analizar cuál ha sido luego de la aprobación del CAROU, cuál ha sido la posición de la justicia frente a aquellas situaciones supuestamente irregulares que se presentaron como consecuencia, en algunos casos, de la nueva interpretación de las normas en materia de infraccional aduanero. Pasamos, como todos ustedes saben, salvo para la contravención y la diferencia de un régimen de responsabilidad objetivo a un régimen de responsabilidad subjetivo, una de las características más elogiables del código, sin duda. ¿Ah? Pero también hubo un cambio pero muy importante de lo que es la operativa, es decir, entender la nueva operativa, se abandona el concepto de operaciones aduaneras, ahora se habla de destinos aduaneros y regímenes aduaneros, y eso también implica cambios, necesariamente cambios en el régimen infraccional por cómo impactan esos nuevos regímenes en la operativa general. ¿Ah? Y ahí vamos a ver que la jurisprudencia ha reaccionado, por lo menos desde mi humilde punto de vista, con mucha lucidez, entendiendo cuál fue el cambio, que era lo fundamental. Es decir, esto fue como cambiar el chip, ¿ah? Porque se pasó a un régimen completamente diferente, que se utilizaba en todas partes del mundo menos acá, pero que en definitiva implicó un cambio sustancial, ¿ah? Y, como les decía, tanto a nivel del Poder Judicial como del Ministerio Público, por lo menos quienes ocupan ahora quienes son titulares de esas sedes, tanto en la sede letrada de aduana o incluso algún pronunciamiento del tribunal ya ha habido al respecto, de los tribunales civiles ya ha habido al respecto, y quienes han ocupado, por lo menos hasta ahora, ha habido en estos días una serie de cambios importantes de la Fiscalía de Aduanas, se fue la titular y se creó además una nueva Fiscalía, lo cual es de esperar que además que permita resolver los temas con mayor fluidez y velocidad, como los tiempos del comercio exterior requieren. Ha sido, desde nuestro humilde punto de vista, como les decía, correcto y elogiable en algunos casos. ¿Ah? Se ha comprendido perfectamente cuál fue el cambio, la raíz del cambio que se generó y cómo hay que contemplarlo desde el punto de vista jurídico con las nuevas herramientas jurídicas que hay. ¿Ah? Otro hecho a resaltar es la admisión, incluso en el régimen ya se había dado con la actual titular de la sede de aduana, pero ahora en un régimen de responsabilidad subjetiva eso se potencia y se aliviana desde el punto de vista normativo, que es
la contemplación de las eximente de responsabilidad al momento de el planteo de alguna denuncia, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la fuerza mayor, casos fortuitos, etcétera, que se han analizado concretamente y se ha tomado una postura favorable al respecto. Ya les digo, incluso en el régimen anterior, cuando todavía existía el principio de flexibilidad de la responsabilidad objetiva, que, huelga decirlo, se mantiene para el caso de la diferencia y la contravención, que, bueno, que es un bichito raro que hay ahí, que no lo vamos a ver en esta instancia. ¿Tá? Ese es un poco el esquema general que vamos a analizar y bueno, comencemos entonces. En este módulo básicamente vamos a repasar algunos aspectos de la más controvertidos de la reglamentación en materia de zonas francas, la consulta vinculante, quizás todos teníamos más expectativas de cómo iba a funcionar la consulta vinculante o con qué fluidez. De repente es muy pronto todavía, no se ha generado a nivel administrativo, que es donde se sustancia esto, obviamente, todavía una fluidez como para evaluar si realmente ha sido una incorporación trascendente o bueno, o se ha quedado en promesa. Y en tercer lugar, como decíamos, las tendencias jurisprudenciales. Las filminas, qué viejo lo de la filmina, qué horrible. Lo de las diapositivas, las diapositivas ustedes van a ver que tienen un contenido muy grande en muchos casos, con una transcripción. Simplemente fue, como a ustedes les va a llegar las diapositivas, la idea era que tuvieran toda la versión. No vamos a leer todas las diapositivas porque a mí por lo menos es algo que realmente me fastidia cuando me lo hacen, pero la idea es que ustedes sí tengan la transcripción completa de algunos fallos, la referencia exacta al número de decreto, la sentencia, etcétera. Por eso van a ver que son unas cuantas, quizás más de lo esperado, y tiene una extensión importante, pero vamos a tratar de analizar lo sustancial en cada caso. Bien, con respecto al decreto de zonas francas, el decreto lo que reglamenta es el artículo 162 del CAROU. El artículo 162 del CAROU, siguiendo la tendencia de las nuevas tendencias en materia de fiscalización de la aduana, que le otorga mayor intensidad en materia de control y fiscalización sobre los distintos operadores, habla de la posibilidad de efectuar controles selectivos y concretamente en lo que tiene que ver con el ingreso, egreso y permanencia de mercaderías en zona franca. ¿Tá? Algo radicalmente diferente, en dos sentidos radicalmente diferente a lo que existía hasta antes del CAROU y sobre todo hasta antes del decreto. Y ese es el primer problema. ¿Sí? Como todos ustedes saben, antes del CAROU, la aduana estaba en la puerta de la zona franca controlando que si todo lo que se decía que entraba, entraba, y si todo lo que decía que salía, salía. Y ahí se terminaba la historia de la aduana. Después la DGI era otra cosa, etcétera. Pero no estaba facultado para ir más allá de eso. Y si quería adoptar alguna medida, necesariamente debía requerir, alguna medida adicional, perdón, necesariamente debía recurrir al Poder Judicial. Punto. No había opción. ¿Qué pasa? Acá se incorporan en los primeros artículos, sobre todo el artículo 8º del CAROU, el concepto de zona aduanera primaria, que en realidad cuando se habla de zona aduanera primaria, zona aduanera secundaria, zona de vigilancia aduanera especial, no son necesariamente zonas físicas, no hay que asociarlo con zonas físicas, sino que esto es conceptual. Estamos hablando de distinta intensidad en el control. En el caso de la zona primaria, mayor intensidad. En el caso de la secundaria, con un giro poco feliz, dice que todo lo que no es zona primaria es zona secundaria. Hay la zona de vigilancia aduanera especial, que el ejemplo clásico, digamos, es la aduana móvil. Es decir, aquello que circunstancialmente se decide vigilar, o la definición que trae de que el área contigua a la zona franca se considera como zona de vigilancia aduanera especial, es una cuestión que no sé, en realidad eso es una rémora que viene del CAM, del Código Aduanero Mercosur, pero bueno.
Pero acá el primer problema que se genera es eso, es decir, se pasa de un estatus en que muchas veces se decía que era demasiado flexible y de poco control, y como el péndulo nos fuimos para el otro lado. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva se le otorga a la administración aduanera la doble posibilidad de retener mercadería, incluso personas, habla el artículo 8, en algo que parece un exceso, ¿tá? Y, por un lado, sin la debida autorización judicial previa y con preeminencia. Y el artículo 11 del CAROU define preeminencia diciendo que, en definitiva, esa preeminencia lo que implica es la debida y preceptiva asistencia de todo el resto de las autoridades públicas a la administración aduanera en la adopción de esas medidas de fiscalización y control. ¿Ah? En una palabra, en la realización de cualquier procedimiento en zona primaria aduanera, sea en el puerto, ahora en zonas francas, los depósitos aduaneros privados, que también se consideran zona aduanera primaria, etcétera, ¿tá? Serán coordinados y liderados por la administración aduanera. Fíjense que incluso, por ejemplo, en el puerto, por poner un ejemplo, si hubiera un conflicto, entre comillas, entre prefectura y la administración aduanera, quien lidera el procedimiento, así tenga connotaciones penales muy fuertes, serían los muchachos de la aduana. ¿Ah? Parece un poco excesivo y sin duda lo es con respecto a las zonas francas, donde se le cambia claramente las reglas de juego en ese sentido y que fue uno de los motivos por los cuales se impugnó. El segundo aspecto controversial con respecto o uno de los aspectos controversiales con respecto al decreto de zona franca, tiene que ver con la determinación de las faltas y sanciones administrativas sin perjuicio de las que eventualmente puede colocar o puede establecer el área de zonas francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, que sin duda es el organismo natural para controlar a las zonas francas, ¿tá? Pero también lo es en relación a otro punto que tiene que ver con la infraestructura, mejor dicho, con establecer cuáles son los requisitos de infraestructura con que deben cumplir los explotadores, usuarios directos e indirectos de zona franca, que tradicionalmente fue una tarea asignada a el área zona franca como corresponde y que ahora se traslada a la Dirección Nacional de Aduanas, que claramente no tiene expertise para eso. Ya digo, dejemos de lado otras connotaciones. Lo que claramente no tiene es expertise. Quienes conocen a fondo el ámbito aduanero saben que el Departamento de Infraestructura de la Aduana en este momento son 2 arquitectos, una de ellas con licencia por maternidad y un muchacho que es ayudante arquitecto que colabora. Eso para controlar todos los depósitos, todos los free shops y ahora la zona franca. ¿Tá? Entonces, es un experimento que seguramente en ese sentido no salga bien y fue uno de los aspectos controvertidos. Yo creo que yo si fuera usuario de zona franca o explotador estaría muy preocupado porque esto lo que lleva es que las cosas se enlentezcan, que no se resuelvan, que se dilaten, cuando a veces los tiempos en este ámbito son dinero en principio y problemas seguro después. ¿Tá? Sí, claro. Sin duda. Mirá, en 2 casos. Sí, no, sin duda. ¿Tá? Una, en cuanto a las competencias, como establece ahí. Lo segundo, se da la posibilidad con esta redacción de que se burle el principio de non bis in idem en el momento de la imposición de una sanción. ¿Sí? En la medida que el área zona franca me puede sancionar, por ejemplo, porque, no sé, me pidió un alambrado olímpico de 2,20 metros y yo puse uno de 2,16 metros, ¿tá? A su vez, ahora me puede sancionar la aduana, pero y acá es discutible porque si además se está violando el principio de legalidad, estableciendo esa facultad únicamente a través del decreto, o hay una referencia indirecta en el CAROU.
¿Por qué? Porque el capítulo que refiere a la posibilidad de imposición de sanciones administrativas, lo que hace es listar qué tipo de sanciones. Después hay una referencia a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera y no hay una referencia, ahí, en ese capítulo, no hay una referencia a los operadores de zona franca. ¿Tá? Está el agente de transporte, está concentrado sustancialmente en los despachantes de aduana. ¿Tá? Después están los agentes de transporte, ahora el operador económico calificado, etcétera, pero se olvidó, importador, exportador, por supuesto, pero se olvidó de los operadores. Entonces, a ver, si uno se pone fino desde el punto de vista jurídico, dice, en ningún momento hay una referencia a la posibilidad de que la aduana establezca sanciones administrativas, determine primero e imponga sanciones administrativas a los operadores de zona franca porque directamente no lo contempló. Habla en general de los depositantes, ni siquiera de los depositarios. ¿Tá? Pero bueno, a ver, en el régimen de zona franca hay depositantes y depositarios. ¿Tá? Y si el legislador hubiera querido establecer la posibilidad de sancionar por parte de la aduana, hubiera dicho usuarios directos, indirectos, se hubiera llamado por el nombre y no lo hizo. ¿No? Entonces, sí, lo que dice Luis es tal cual. Sí, por un lado, la posibilidad de caer en el non bis in idem, ¿tá? Y por otro lado, la acumulación de competencias sobre, que fue una de las razones por las cuales se impugnó, ¿no? Es decir, la centralización, la acumulación de competencias en dos organismos, uno de los cuales además, reitero, ya es una cuestión de práctica, no es estrictamente jurídica, no tiene el expertise ni los recursos humanos necesarios para efectuar ese control. ¿Ah? A ver, acá ya entramos con un tema más jurídico y es que el tema de la responsabilidad, ¿no? La administración del depósito obviamente esto ya estaba en la ley y en la reglamentación, es ejercida por el usuario directo. Pero acá se establece que los actos o omisiones relacionados con las operaciones y destinos aduaneros lo convierten en responsable. Y, como todos sabemos, no depende únicamente del usuario. Digamos que hasta ahí es tolerable es un privilegio especial que se le otorga, o mejor dicho, es una carga especial que se le otorga como consecuencia del privilegio de ser usuario. Pero después se establece, acá sí en el decreto y por decreto, que el usuario directo o el indirecto serán solidariamente responsables con que tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería, es decir, con el depositante, ¿no? Por el pago de multas en relación a las mercaderías depositadas. Hasta donde yo me acuerdo de facultad, la responsabilidad solidaria exige ley. ¿Tá? Esta responsabilidad solidaria no está exigida, no está determinada, no está prevista en la ley de zonas francas, sin embargo se pretende extender esa responsabilidad a otros operadores mediante una norma de rango legal, una norma de rango reglamentario y no una norma de rango legal. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista jurídico acá no debería, uno nunca sabe, pero no debería haber mayor cuestionamiento. ¿Ah? Y finalmente, lo que mencionábamos hoy, lo que tiene que ver con la consideración de las zonas francas como zonas aduaneras primarias, es decir, se mantiene la extraterritorialidad tributaria, quizás es donde el legislador afinó más el lápiz y dejó claro que esa extraterritorialidad desde el punto de vista tributario lo es desde el punto de vista tributario y no aduanero, porque se elimina el concepto de esclave que teníamos en el código anterior, es decir, ahora todo el territorio político es territorio aduanero, se abandona el concepto de esclave, el artículo 6º del código anterior, y dice que esa ficción jurídica que en definitiva implica las zonas francas, esa área especial, esa área aduanera especial como la denomina, refiere a los tributos a la importación y a la exportación y a las restricciones económicas y no económicas que puedan existir sobre la mercadería. ¿Ah? Ahí sí, la verdad que fue mucho más claro el legislador que con, por ejemplo, la consideración de o la pervivencia del régimen de puerto y aeropuerto libre, donde simplemente se dijo, se mantiene, sigue viva la ley de puerto, sigue viva la ley de aeropuerto, y nada más, y no dio mayores explicaciones. Bien, con respecto a la consulta vinculante, bueno, la consulta vinculante
estaba contemplada en el CAM, de ahí se tomó, en el Código Aduanero Mercosur, como vamos a ver. Se consagró directamente en el CAROU. Posteriormente se dictó un decreto que replica de manera casi integral las normas del CAROU. Y por último hay una resolución general de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que se conocía como órdenes del día, ¿no? No dejan de ser órdenes internas, órdenes de servicio de la Dirección Nacional de Aduanas, donde se analizan algunos puntos, especialmente lo que tiene que ver con las consultas en materia de clasificación, etcétera, que sobre todo para los amigos despachantes tienen una significación muy especial. La consulta vinculante tiene como referencias conceptuales, bueno, en primer lugar, si vamos a las normas de carácter multilateral, el principio de transparencia de la OMC, consagrado en todos los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT. Obviamente, en materia de normas de carácter constitucional, el artículo 30, que recoge el derecho de petición, y el artículo 318, la posibilidad de impugnación. Los artículos 172 y 173 del Código Aduanero del Mercosur, y como norma mucho más terrenal y a la cual prácticamente se copió, agregándole algunas peculiaridades del ámbito aduanero, el Código Tributario en los artículos 71 y siguientes. Acá está la norma del CAM, del Código Aduanero del Mercosur, con la cual, norma marco, por supuesto, que se respeta integralmente al momento de dictar el CAROU. ¿A qué refiere la consulta vinculante? Bueno, como refiere también en el ámbito de tributos internos, a que quién está legitimado para plantearla, el titular de un derecho o interés personal y directo. Acá se mantiene la misma limitación, por ejemplo, en relación a la imposibilidad de que una cámara empresarial plantee una cosa. No existe la imposibilidad, lo que existe después es una traba al momento que lo vaya a plantear en vía jurisdiccional, porque por lo menos el TCA lo va a rechazar por considerar que no existe un interés personal y directo. Esa consulta debe referir a una situación actual y concreta y sobre la aplicación de la legislación aduanera. Y acá cuando hablamos de aplicación de la legislación aduanera es con un sentido absolutamente omnicomprensivo. El artículo 2 del CAROU trae una serie de definiciones, una de ellas es la de legislación aduanera, y en buen romance lo que dice es que legislación aduanera se considera de las normas de carácter internacional que tienen, que regulan aspectos aduaneros hasta las órdenes de servicio de la Dirección Nacional de Aduana, pasando por todo el intermedio. Por lo tanto, siguiendo ese mismo criterio del CAROU, se podría consultar sobre cualquier norma que tenga algo que ver con lo aduanero y la Administración tendría la obligación de expedirse sobre dicha petición en la medida que se cumpla con el resto de los requisitos establecidos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, la legitimación, los requisitos subjetivos, en primer lugar, que se trate de un titular de un interés personal y directo, un derecho o interés personal y directo. Se refiere a la legislación aduanera, una situación actual y concreta. Acá lo que hay es una especie de consolidado de los requisitos que establecen el CAROU y la reglamentación posterior. Obviamente, dice, exponiendo con claridad y precisión, para lo cual tendrá que expresar su opinión fundada, es decir, como muchos de ustedes saben, en definitiva lo que hay que hacer es no solo plantear la situación, sino plantear lo que a juicio del interesado constituye la solución al tema, anticipando su posición fundada, ¿no? En caso contrario no será considerado como una consulta vinculante. Y existe un requisito de temporalidad, que en este caso es la exigencia de que esto se plantee 30 días hábiles antes del vencimiento de la obligación que haya que cumplir. Por ejemplo, si yo interrogo a la administración o planteo a la administración la consulta sobre si corresponde un ajuste ante la existencia de determinado descuento, bueno, lo voy a tener que hacer 30 días hábiles antes, por lo menos del despacho de esa mercadería, donde voy a pretender hacer valer ese descuento en relación al valor en aduana.
En caso contrario, no será aceptable. Si la aduana se expide dentro de esos 30 días hábiles, hago la consulta, etcétera, y la aduana tiene 30 días hábiles para expedirse. ¿Tá? Puede pasar que se expida dentro de los 30 días hábiles, entonces esa respuesta es vinculante para la administración y para el administrado. Si esa respuesta es favorable, todos contentos. Si esa respuesta contradice la opinión fundada, adelantada por el contribuyente, entonces este podrá recurrir primero y eventualmente acceder al TCA vía demanda de nulidad posteriormente, ¿tá? En caso de que no se revoque el acto, como cualquier acto administrativo, ¿tá? Si no se expide dentro de los 30 días siguientes, al igual que sucede con la consulta vinculante en materia de tributos internos, el administrado puede seguir su criterio y no podrá ser castigado posteriormente, no podrá ser sancionado por parte de la administración. Eso no implica que seguir su criterio no traiga aparejada la necesidad, por ejemplo, de una reliquidación tributaria. Son dos cosas distintas. Es decir, refiriéndonos, por ejemplo, concretamente al tema del valor en aduana, si yo digo, el pago de tal regalía constituye o no una obligación de ajuste a los efectos del valor en aduana, fundamento por qué no, y la administración, en el plazo que sea, posterior a los 30 días, me termina diciendo que no corresponde, que por tanto, que corresponde considerarlo como ajuste positivo y que por tanto debo engrosar la base de cálculo de los tributos, ¿tá? Lo que dice la norma es que no me van a poder imputar una defraudación, pero voy a tener que reliquidar los tributos, es decir, pagar los tributos existentes sobre el ajuste correspondiente. Si tuviera que hacer un ajuste del 10%, voy a tener que pagar los tributos sobre ese plus de 10% sobre los cuales no aboné la tributación correspondiente en el momento de la importación. Son dos cosas distintas. ¿Ah? Lo que me libero es de la sanción en forma retroactiva como consecuencia del silencio de la administración, no así de la reliquidación. Lo mismo si invoco un certificado de origen o la preferencia del origen y por alguna razón ese certificado, no sé, o los requisitos de origen no estaban cumplidos, o el certificado no cumplía con todo lo que tenía que cumplir, o el error que yo consideraba formal era un error sustancial, lo que sea, ¿tá? No me van a poder imputar la infracción de diferencia, pero sí, seguramente no, sí voy a tener que abonar el arancel externo común porque va a caer esa preferencia en la medida en que yo me comprometí con la administración. Podría recurrir, seguir la pelea, ir por la vía administrativa, etcétera, y capaz que el día de mañana el TCA me dice que tengo razón, que tenía razón, y bueno, ahí voy a tener un problema adicional, que esto ya es casi terapéutico, y es que ahí van a haber pasado mucho más de 2 años, si se dan los tiempos normales con respecto a la administración uruguaya. Y yo tengo una limitante, que es allá por el artículo 200 y pico, no sé, 223 creo que es el de la prescripción, que establece que el plazo de prescripción de la acción fiscal son 5 años, pero la posibilidad que el particular tiene de reclamar el pago de lo indebido a la administración es de 2 años. ¿Ah? Con lo cual, por lo menos en mi experiencia, voy a tener un lío de 8 pisos. Pero bueno. La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos ni exime al consultante de cumplir sus obligaciones. Acá hay una pequeña modificación en la reglamentación y sobre todo en la resolución general de la Dirección Nacional de Aduanas con respecto al tema de la consulta sobre clasificación, en que sí en principio se admite la suspensión, ¿tá? Más allá de la posibilidad genérica que siempre tiene la Administración a través del decreto 67 del 2001 de exigir una garantía previa al despacho, lo cual implica indirectamente una suspensión hasta tanto se constituya la garantía para poder despachar cuando se controvierta la clasificación, ¿verdad? ¿Qué pasa si la aduana varía el criterio ya sustentado? Bueno, en ese caso suceden 2 cosas. Una es que tiene que notificar el cambio de criterio y que solo surtirá efectos para los hechos posteriores a la consulta.
En definitiva, se recoge acá algo que es absolutamente correcto, que es a través de los artículos 72 y 332 de la Constitución, son el principio de buena fe y la confianza legítima, ¿ah? Sobre todo en estos dos casos, dos construcciones más pretorianas que jurisprudenciales que doctrinarias, perdón, o con referencia legal, pero que respetan la mejor tradición en materia constitucional uruguaya. Es decir, acá lo que está en juego es el principio de buena fe y la confianza. Siempre que la administración haya generado un estado de confianza respecto del particular, como en este caso, aceptando vía consulta un determinado criterio, si después la modifica, y no quiere decir que la administración no la pueda modificar, al contrario, es sano que lo modifique, ¿ah? Lo que tiene que hacer, lo que sucede o las consecuencias son dos. En primer lugar, lo tiene que comunicar fehacientemente para que todo el mundo sepa que de ahí en adelante hubo un cambio de criterio y por tanto aquel criterio anterior ya no corre. Y lo segundo es, no se puede sancionar en forma retroactiva aquel que siguió en ese estado de confianza con respecto a cuál era el criterio de la administración. Después vamos a ver que en la jurisprudencia actual, por suerte, se está empezando a recoger esta posición. Acá es la referencia a las normas, como les decía, la consulta previa al despacho, que se establece en el decreto 145 del 2015, ¿tá? Sobre todo en lo que tiene que ver, y la posibilidad tienen ciertas peculiaridades la vía recursiva en estos casos, los remito a la lectura para poder seguir con algo un poco más rico que es esto de la jurisprudencia. A ver, acá es la primera referencia que yo les hacía, ¿tá? Tiene que ver con la aceptación por parte del Ministerio Público y de la sede especializada de aduana de determinadas situaciones vinculadas a la responsabilidad subjetiva, perdón. Bien, concretamente era una importación de determinados productos médicos que incluso eran para el Fondo Nacional de Recursos, ¿ah? Y hubo un llamado del Estado buscando justamente abaratar la adquisición de una serie de productos, ¿ah? De productos médicos. Hubo un llamado, hubo una licitación, se postularon X cantidad de laboratorios y se terminó adjudicando a uno de ellos, ¿ah? ¿Qué sucedía? El efecto que buscaba la administración, el Fondo Nacional de Recursos, organismo dependiente del Ministerio de Economía, igual que la Dirección Nacional de Aduana, ¿no? Con este pequeño detalle, era bajar los costos de importación, de adquisición, mercadería que ingresa libre de tributos, por lo cual el precio CIF declarado, el valor en aduana, iba a ser el precio de adquisición por parte, más algunos gastos residuales, por parte del Fondo Nacional de Recursos. Lo que se buscaba era abaratar eso, ¿ah? Entonces, ¿lo lógico cuál era? El razonamiento lógico cuál era. Bueno, todos aquellos que se presentaron de manera transparente a esa licitación ofreciendo un determinado precio, ese precio iba a ser inferior al que se venía manejando con anterioridad, porque si no, la licitación no hubiera tenido razón de ser. Esto que parece casi para chotos, fue la raíz del problema, ¿ah? ¿Qué sucedió? Bueno, que lo ganó uno, había ofrecido, le había anunciado al Estado que le iba a cobrar por ese producto médico X cantidad de dólares, que era menos que lo que le venía cobrando antes, cuando también se lo vendía, ¿ah? ¿Y qué pasó? La administración aduanera le dijo, tú estás subfacturando. ¿Cómo subfacturando? Sí, tú antes lo traías a 10 y ahora lo traes a 8. No, pero a ver, te voy a explicar. Lo traigo a 8 primero porque... No, tú lo traías a 10, ahora lo traes a 8. No tengo nada más, nada mejor para comparar que tu propio producto. Lo que hay es una baja, pero no, yo te voy a explicar, es así, no sé qué. Es un problema del Fondo Nacional de Recursos. Pero tiene el mismo jerarca, maestro.
No. Pero la finalidad de esto fue esta. No. Denuncia judicial. Esto es del 2014. Fíjense que hubo que remar un poquito. Hasta que primó el sentido común después de varias idas y venidas, audiencias, etcétera, cambio de jerarca, cambio de fiscales, cambio de juez. Y, en definitiva, la propia fiscal, analizando el tema en un determinado momento, es decir, la jueza en un determinado momento le dice, bueno, señora, le paso el expediente, dígame si va a instruir sumario o si va a clausurar. Digo, si vamos a empezar el juicio, lo vamos a empezar. Y ahí veremos. Y si no, dígame que clausura. ¿Ah? Instruyó sumario, se inició el juicio y después de la etapa de manifiesto, cuando pasa para acusación, la fiscal solicita la clausura y en la fundamentación que expone, pues la empresa denunciada no actuó con la intención de distorsionar el valor en aduana de las mercaderías, lo que impide la imputación de la infracción aduanera de defraudación de valor. Hay dos lecturas para hacer, dos consecuencias acá importantes, ¿no? En primer lugar, bueno, que si no se puede probar claramente la intención de defraudar, en este caso yo creo que caía por su propio peso, no se puede imputar la infracción de defraudación de valor, y en segundo lugar, que la infracción de defraudación de valor se castiga a título de dolo, aun cuando ha habido una modificación, después lo vamos a mencionar, de que se castiga a título de dolo o de culpa. Toda la jurisprudencia en materia aduanera, a nivel de... casi toda a nivel de segunda instancia, venía siendo a nivel de primera instancia lo mismo, y toda la producción doctrinaria sobre el tema coincidía en que la infracción de defraudación de valor, la vieja y querida subfacturación, se castigaba únicamente a título de dolo, no de culpa. En realidad el Carou implicó un retroceso en eso al contemplar que se castiga también a título de culpa. Yo personalmente, lo vamos a ver ahora después, creo que es imposible, conceptualmente es incompatible considerar la posibilidad de castigar la defraudación de valor a título de culpa con la redacción actual que tiene la defraudación de valor, y el doctor Don Ángelo lo va a analizar con mayor profundidad con respecto al delito de defraudación aduanera, donde va a tocar ese punto expresamente, por lo menos eso fue lo que me prometió. Así que la segunda referencia que yo les quiero hacer para que tengan ustedes presente es otro tema en el cual se discutió la aplicación o no de la teoría de los actos propios. Este es un dictamen de febrero de este año. El tema básicamente era así, una cosa que se repite mucho, es decir, una mercadería que ingresaba en un régimen clasificado bajo determinada partida arancelaria, creo que eran vehículos, o repuestos, no me acuerdo. Durante mucho tiempo esa misma firma despachante lo introducía clasificándolo de esa manera. Había otras firmas despachantes que también lo clasificaban de esa manera, y un día un verificador aduanero vio la luz y consideró que la clasificación estaba equivocada. Y por tanto, luego de plantearle la duda al importador y al despachante y la posibilidad de que reconocieran la infracción y por tanto reliquidaran y pagaran la multa correspondiente, que eran de años, se podrán imaginar cuál fue la respuesta, el tema se terminó trasladando a la vía judicial. Ese fue el entorno, una situación que aparte se repite. ¿Qué pasa? Muchas veces se había invocado la teoría de los actos propios, muchas veces se había rechazado también por parte del Ministerio Público o incluso de las sedes aduaneras. La peculiaridad de este dictamen, acá está un poco la explicación de lo que yo les mencionaba recién, es que acá la fiscal primero y la sede después recoge el concepto y entre otras cosas manifiesta cosas sumamente interesantes. Esta fiscalía considera que le existe razón al denunciado, que es la aplicación de la teoría de los actos propios en este caso, ¿no?
entiende, siguiendo a Alejandro Borda en su libro de la teoría de los actos propios, una excelente obra, que la sanción de la conducta contradictoria se funda en la necesidad de guardar una conducta coherente, ¿no? En definitiva, la fundamentación de la teoría de los actos propios, ¿verdad? Principio de buena fe, no ir contra los propios actos, etc. La aplicación de la teoría de los actos propios no inhibe, esto me parece sumamente interesante lo que manifiesta acá la fiscal, la aplicación de la teoría de los actos propios no inhibe los cambios de criterio de la administración aduanera ni el ejercicio de la facultad de proceder a la revisión a posteriori, ¿no? Cosa que se ha cuestionado mucho porque, como todos ustedes saben, la aduana es imposible que la aduana controle todas las operaciones, en este caso de importación, entonces lo que hay es un control selectivo y después hay un control a posteriori que es sustancialmente documental, porque la mercadería ya no está. Y muchas veces no, yo les diría que la mayoría de las veces las situaciones conflictivas aparecen en un control a posteriori, por lo menos esos son los datos estadísticos de la aduana. ¿Ah? Entonces, pero el límite de ambos está constituido por los derechos que la administración haya creado en los administrados con su conducta. Eso significa que si existe una modificación en un criterio que sistemáticamente se ha venido aplicando, por ejemplo, la clasificación, no es posible que la administración cambie el criterio sin efectuar un adecuado preaviso y menos aún que lo aplique para el pasado pretendiendo sancionar al particular. O sea, recoge de manera pura la teoría del acto propio, el concepto de confianza legítima, el principio de buena fe, etcétera. No por lógico deja de ser sorprendente con respecto a lo que venía sucediendo con respecto a este tema. Por lo cual, la sede finalmente, por un decreto de marzo de este año, dice claramente solicitándola dispuso, comparece la fiscal, y bueno, como ustedes saben también, desde el punto de vista procesal, en la medida que el titular del Ministerio Público solicita la clausura, el juez en principio está obligado a seguir ese criterio y finalmente clausurar. ¿Cuál es la pregunta que uno se tiene que hacer? Bueno, ¿cuáles son los límites a la aplicación de la teoría de los actos propios? Es decir, siempre que se haya seguido un criterio en forma recurrente y se haya generado ese estado de confianza, corresponde la aplicación de la teoría de los actos propios y por tanto se le imposibilita a la administración castigar en forma retroactiva, que es en definitiva lo que se está pretendiendo acá. Y la verdad que ahí es un tema muy dudoso. No existe duda con respecto a aquellas situaciones en las cuales lo que hay es una discusión técnica, ¿tá? Como puede ser la clasificación o como puede ser de repente evaluar si un determinado ajuste en materia de valor corresponde o no, etcétera. Ahí claramente, una vez que la administración ha cambiado de criterio o que se prueba, porque a veces sucede, sobre todo en tema de clasificación, los despachantes lo saben mucho mejor que yo, que la administración tenía razón, o sea, y se estaba clasificando incorrectamente. Ahora, el tema es otro, es decir, bueno, se generó un estado de confianza que me hizo proceder de esa manera. A lo sumo, el límite ahí estará en admitir una reliquidación de la tributación, pero nunca la imposición de una sanción. No va a haber cristiano que quiera admitir una reliquidación también, ¿no? Vamos a entenderlo. ¿Tá? Pero donde quizás sí está el límite es en que la situación que se plantea sea una situación que contravenga, que esté contraviniendo alguna norma jurídica, ¿sí? En definitiva, si realmente existe infracción, si realmente ha habido una maniobra, por ejemplo, si se ha violentado la normativa vigente, en esos casos también parece que opera un límite respecto de la aplicación de la teoría de los actos propios y no podría ser invocada. ¿Tá? El principio de buena fe no tiene tanta fortaleza como para contradecir situaciones de ese tipo. Pero, a ver, estos son evaluaciones de carácter personal. Seguramente hay mucha gente que no concuerde con esto y entienda que corresponde la aplicación lisa y llana, y bueno, si la administración se equivocó, o si el funcionario era venal, o si lo que sea, problema de la administración, que en todo caso después le inicie un sumario a este buen hombre, y otra cosa. Y para ir terminando,
ustedes saben que ha aparecido un bichito nuevo en el régimen infraccionario aduanero que no está contemplado entre las infracciones aduaneras que establece el 199 del CAROU, pero que sin embargo se trata de una situación infraccional, es una infracción sui generis que tiene, que seguramente no fue deseada por el legislador al momento de consagrarla, pero que básicamente lo que contempla son situaciones en las cuales hay una diferencia en más o en menos, faltante o sobrante, o incluso diferencia con respecto a la mercadería remitida. ¿Ah? Y se da sobre dos escenarios posibles. En primer lugar, mercadería que fue oportunamente adquirida y movilizada por quien tiene la disponibilidad jurídica o la propiedad, y se verifica existencia en más o en menos de la mercadería declarada, como yo les mencionaba recién. Y el segundo escenario refiere a mercadería que no fue adquirida por el propietario, pero que sin embargo se le remite. Una cuestión que muchas veces sucede, es decir, pido un contenedor de championes y junto con el contenedor de championes me mandan también PlayStation. ¿Tá? O pido un contenedor de championes, peor todavía, y me mandan PlayStation. ¿Por qué? Porque el señor que en Panamá cargó el coso trocó los contenedores, mandó el de PlayStation, me lo mandó a mí, y le mandó los championes que yo le había pedido a Buenos Aires, cuando era al revés. ¿Tá? Y esas situaciones generan un conflicto, una infracción potencial para los operadores. Que antes, cuando esa situación se daba al momento del despacho, la administración pretendía castigarlo como una, dependía si había diferencia de valor, como una defraudación de valor, y si no, como contrabando. Y en el mejor de los escenarios, con una buena negociación como diferencia. ¿Tá? O si se daba antes por ejemplo, en el puerto o en el depósito extraportuario, etcétera, igual se pretendía castigar, por supuesto, ¿tá? Pero se pretendía imputar un contrabando de tránsito. Y entonces se generaba toda la discusión con respecto a si el contrabando de tránsito existe o no, cuáles son los requisitos, etc. ¿Ah? Esa era la situación antes de Cristo. Después de Cristo, la situación varía. ¿Por qué? Porque los conceptos también varían. ¿Cómo es ahora? Yo ahora hago una declaración de llegada, después la mercadería ingresa a lo que se llama la condición de depósito temporal, pongamos, de importación, y esa mercadería yo le tengo que dar un destino aduanero. El destino aduanero, uno de esos destinos aduaneros, uno puede ser el reembarque, si me la llevo para afuera, el otro puede ser el abandono, otro puede ser la destrucción, pero el más común es lo que se llama la inclusión en un régimen aduanero de importación. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos regímenes aduaneros de importación? Son 6. Uno es el depósito aduanero, es decir, cuando llevo la mercadería a un depósito aduanero intraportuario o privado. Otro puede ser la importación definitiva, otro puede ser el ingreso en la misión temporaria para perfeccionamiento activo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro es el tránsito. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En cualquiera de esas situaciones se puede dar una diferencia, lo que se llama diferencia de la descarga, es decir, una inconsistencia entre lo que vino y lo que se dijo que vino y lo que efectivamente vino. ¿Tá? Que no está contemplada como una infracción autónoma, pero que en 4 momentos de ese íter operativo, el CAROU los contempla como una posibilidad infraccional. Y además les da, le pretende dar o atribuir o asociar una sanción y eventualmente un eximente de responsabilidad. Todo eso se da con referencia a 4 situaciones. ¿Tá? Que refieren al primer escenario. Siempre estamos partiendo de la base que acá estamos en presencia de mercadería documentada, ¿no? Si no, el problema es otro. Sobrante o faltante, básicamente hay 4 situaciones. El primero refiere a la declaración de llegada, es decir, la que se hace con el manifiesto. ¿Ah? El segundo es cuando la mercadería posteriormente ingresa en la condición de depósito temporal de importación o exportación, ¿ah? Sobre la cual puedo hacer una serie limitada de operaciones, básicamente operaciones que no incluyan ni incrementar el valor ni cambiar la naturaleza del producto, y además tengo un plazo máximo de 1 año para mantener la mercadería bajo esa condición, porque si no cae en abandono. La tercera refiere al régimen de aduanero de depósito aduanero, es decir, cuando la mercadería ingresa en un depósito intraportuario, aeroportuario o
depósito aduanero privado, es decir, los extraportuarios. Y en cuarto lugar, en las operaciones o en el régimen de tránsito. ¿Tá? Ustedes saben que el régimen de tránsito ahora es un régimen común a la importación y exportación. O sea, con lo cual, esos son los 4 momentos en los cuales se puede producir esta situación aparentemente irregular. ¿Tá? ¿Cuáles son los elementos estructurales? Una diferencia en más o en menos. La diferencia en menos se presume su ingreso a plaza en forma irregular. Y por tanto, dice la ley, en las 4 situaciones dice sustancialmente lo mismo, habrá que reliquidar los tributos a la importación y corresponderá que se aplique las sanciones correspondientes, que no dice cuáles son. No tipifica qué infracción es, porque uno podría llegar a considerar que incluso es contrabando. ¿Ah? Pero no dice cuál es y remite ahí a que sea lo que Dios quiera. En la diferencia en más, dice, ocasionará las sanciones que pudiera corresponder. Bueno, si acá hay diferencia en más, lo que claramente no va a haber posibilidad de que haya pérdida de renta fiscal. Con lo cual, esa inconsistencia, de acuerdo al elenco de sanciones de infracciones previstas, podrá ser tipificado eventualmente como una contravención, pero no como una infracción que apareje pérdida de renta fiscal, como podría ser la defraudación o el contrabando. Y por último, en todos los casos faltantes o sobrantes, se da la situación de que como estamos en un régimen de responsabilidad subjetiva ahora, se admite la prueba en contrario, ¿tá? A los efectos de desvirtuar la situación aparentemente regular. Entonces bastará que yo pruebe que el señor se equivocó cuando remitió el contenedor allá, o porque me mandó más mercadería cuando yo le había pedido tanto, cuando yo declaré tanto y pagué por tanto, el señor me mandó otra, o me mandó más, o me mandó menos. ¿Ah? Es, en definitiva, la admisión de las causales de exhibición o de exoneración de responsabilidad. Y habíamos dicho, se dan 2 escenarios, ¿verdad? El segundo escenario refiere a mercadería distinta, y esto sí es un poco más complicado, porque acá es donde se generan los problemas más grandes. Yo pedí los Championes y me mandaron los PlayStation. O pedí los Championes y me mandaron los Championes, peor, me mandaron los Championes y además los PlayStation. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? El razonamiento que, en mi modesta opinión, corresponde hacer es que, en la medida que la mercadería ahora sigue ese íter operativo, que es declaración de llegada, destino aduanero, inclusión en un régimen aduanero de importación, y por último, pongamos un ejemplo, depósito aduanero, pero puede ser otro, depósito aduanero, entonces coloco la mercadería en un depósito extraportuario. Régimen aduanero por el cual la mercadería ingresa una ficción jurídica, ¿verdad?, en un régimen sin el pago de tributos. Y permanece ahí. ¿Qué pasa? Yo hasta ahí tengo la posibilidad, porque el código me lo permite, no porque a mí se me ocurra, de optar por o bien cancelar la operación o bien darle otro régimen. Es decir, estoy en régimen de depósito aduanero, digo, la voy a importar. Implica la posibilidad de incluirla en otro régimen aduanero. Con lo cual yo mantengo todavía la potestad de llevar la mercadería hacia otro lado y evitar o esquivar ese tipo de situación irregular desde el punto de vista comercial, como es la remisión de mercadería equivocada. ¿Puedo hacerlo hasta el día de juicio final? No. Puedo hacerlo en el caso de los depósitos extraportuarios por 2 años, que es el plazo máximo de permanencia de la mercadería. En el caso de un depósito intraportuario, por 5 años eventualmente prorrogables, porque es el plazo máximo de permanencia de la mercadería. Pero hasta que no se cumpla ese plazo y la mercadería caiga en abandono, como dice el propio código, yo tengo la disponibilidad de decir, me la llevo del depósito, me la llevo a otro depósito, me la llevo, la remarco para afuera, la importo, etcétera, o cancelo la operación, ¿no? Con lo cual se mantiene esa potestad que mencionaba. En síntesis, una vez que la mercadería es incluida en el régimen de depósito, quien tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería, el que tiene el BL, ¿está?, cuenta, según el caso, con 5 años o 24 meses para incluirla en uno o varios regímenes aduaneros sin que esté contraviniendo norma jurídica alguna. Por tanto,
Y esto lo digo porque se han presentado denuncias, los que están en la vuelta saben. Cuando se da esa situación, automáticamente se dispara una denuncia que va a parar al juzgado de aduana, y si todavía hay mercadería que viene de China, por las dudas la denuncia es también en el ámbito penal por supuesta mercadería falsificada, por las dudas. Entonces tienen además la indisponibilidad de 2 juzgados sobre mercadería diferente, etcétera. En tal sentido, salvo que exista, y en esto ha sido conteste toda la jurisprudencia de los últimos 25 años, salvo que exista indicio o prueba de que hubo un intento de introducir en forma irregular a plaza la mercadería que estaba en esa situación, o sea, en un ámbito de extraterritorialidad aduanera y tributaria, en cuyo caso sí estaríamos en presencia de un contrabando, salvo que se dé esa situación, entonces no hay infracción. Claramente no hay infracción. No hay infracción, no lo había antes, porque no se permanecía en un ámbito de extraterritorialidad tributaria, y no lo hay ahora con esta redacción y con esta operativa. ¿Tá? En definitiva, técnicamente, ¿por qué no lo hay? Porque no traspasó la frontera aduanera. Esto es, no se produce el aspecto material del hecho generado de los tributos a la importación, y por consiguiente no puede ser imputada o no puede considerarse que hay pérdida de renta fiscal o tan siquiera posibilidad de pérdida de renta fiscal, ya que estamos en el caso de una infracción de peligro, ¿tá? Por el solo hecho de que la mercadería esté, o sea, diferente a la que solicité y esté en un esclave tributario. Creo que es claro en ese sentido. Por suerte, y con esto vamos a ir terminando, hay 2 fallos muy recientes con respecto a estos temas en que se admite estas situaciones, se admite las eximente de responsabilidad, que era lo que les mencionaba hoy, pero además sobre todo se adopta este criterio que yo les mencionaba recién. Un expediente resuelto en junio del año pasado, ¿tá? Que considera justamente la inexistencia de pérdida de renta fiscal. Aquí está, como yo les decía, incluso invocando la posibilidad de la responsabilidad objetiva, recordando la posibilidad de responsabilidad objetiva del 287 y la 3718, la sede, esto es una resolución judicial, ¿tá? De acuerdo a lo manifestado, considerando, se aplican en la infracción las llamadas causales eximente de responsabilidad, entre ellas la fuerza mayor, que implica la existencia de una causa extraña sujeto, bueno, las características de la fuerza mayor, ¿tá? Y en el caso, la existencia respecto a la misma de una causa de fuerza mayor, y no existiendo pérdida de renta fiscal, segundo elemento a considerar. ¿Por qué? Bueno, entendió la sede que en esas situaciones no existe ni siquiera la posibilidad de pérdida de renta fiscal, por el solo hecho de haber una mercadería diferente a la solicitada. Y de igual modo, en otro expediente, sí mucho más reciente, bueno, no tan reciente, ¿tá? Se manejaron los mismos argumentos, pero en este caso primero por la propia Fiscalía de Aduana, y después finalmente se dispuso la clausura. Y fíjense, acá se había dado esa situación que yo les mencionaba, cómo bueno, obviamente se solicitó eso en su momento, pero digo, ¿cómo terminó de resolver bien la situación desde el punto de vista también comercial la sede? Porque dispuso la clausura primero, ¿no? Y después autorizó la devolución de las mercaderías correctamente remitidas, o sea, las que se habían solicitado, adquirido. Porque fíjense que la persona que adquiere esa mercadería se encuentra con un problema, y es que le mandaron otra que no le interesa, que no va a pagar los tributos, ¿tá? Y que la tiene que devolver. Entonces, se quiere quedar con la que pidió, con la que compró, no con otra. Entonces, se autoriza la devolución de las mercaderías correctamente remitidas y las cuales existe respaldo documentario de su adquisición. Es decir, lo que el hombre quería importar, había llevado al depósito para finalmente importar, dice, eso lo puedes importar, ¿tá? Procede a importarlo, hablar con tu despachante, importarlo, punto. Y el reembarque de las mercaderías erróneamente remitidas. Es decir, la devolución a quién, al verdadero dueño, que en algún lugar alguien la estaba esperando y vino a parar incorrectamente al Uruguay. Es decir, acá se resuelve íntegramente el tema.
Señores, con estas referencias jurisprudenciales que me parece lo más rico de todo, yo termino acá. No sé si tienen alguna pregunta, de repente es el momento, y si no ya le doy paso a Andrés para seguir. Muchas gracias.